Venezuela, un país lleno de contrastes desde sus imponentes tepuyes hasta las aguas cristalinas de los Roques. Cada rincón cuenta una historia, un lugar donde el cacao da vida al mejor chocolate del mundo y la arepa, esa joya culinaria que ha conquistado corazones más allá de nuestras fronteras. Pero Venezuela no solo es paisajes y sabores, también es talento, es tradición, es historia. Hola YouTube, para los que no me conocen, mi nombre es Mayurbi. Luego, si no te has suscrito aún a mi canal, te invito a que lo hagas en este momento. En este video en particular, señores, estaremos hablando curiosidades y cosas, temas grandiosos, temas que quizás muchos venezolanos, incluyéndome, desconocía. Entonces en este video les compartiré 10 datos curiosos, o sea, 10 investigaciones increíbles que hice para compartirlas con ustedes y que conozcamos un poquito más de nuestra Venezuela, que conozcamos un poco más sobre la cultura, el turismo, sobre los alimentos, o sea, un poco a profundidad de lo que tenemos y pues desconocemos a veces. Entonces quédate hasta el final porque este top 10 está increíble y lo mejor de todo es que te encantará el final, no te puedes perder el top 10. Y empecemos este top 10 con lo mejor que es comer. Entonces tenemos nuestros platos típicos venezolanos más reconocidos internacionalmente, como número 1, por supuesto, nuestra arepa, declarada como uno de los mejores platos callejeros del mundo, ¿ok? Además hay un dato curioso de la arepa, y es que en el 2015 una arepa de pabellón, ¿ok?, hecha en Londres, ganó un concurso de comida callejera como el mejor plato y el plato más popular del evento. ¿Qué opinan ustedes de eso? Tenemos también, porque no podemos quedarnos solamente con la arepa, tenemos muchas cosas deliciosas. La hallaca, sí señores, la hallaca es considerada una joya de la gastronomía navideña en muchas partes del mundo. Es decir, no solamente acá en Venezuela, sino también en otras partes del mundo. El cacao venezolano, ese chocolate elaborado exquisito que hacemos acá en Venezuela a base de cacao, ha ganado múltiples premios en competencias internacionales. Y esa comida que siempre pedimos, mira, dame una bandeja, sácame uno primero. El tequeño, señores, el típico tequeño venezolano ha conquistado menús en bodas, en eventos exclusivos a nivel mundial, ¿ok? En España, en Estados Unidos, en Italia. En muchos sitios el tequeño se ha vuelto un plato favorito. Ahora pasamos a los venezolanos famosos que han marcado historia en Latinoamérica, mi gente. Vamos a empezar de primera mano con nuestro queridísimo Gustavo Dudamel, un ejemplo a seguir, un director de orquesta grandioso que ha sido nominado y también ganado premios Grammy. Díganme, esto es de verdad que nos agranda el corazón enormemente tenerlo y que forme parte de nuestra bandera tricolor. Tenemos también a Franco De Vita, cantautor venezolano cuyas canciones han sido de éxito total en Latinoamérica. Díganme ustedes quién no ha dedicado una canción de Franco De Vita, ¿ah? Por lo menos que sí, que te amo desde el primer momento en que te vi. ¿No? Ok, no se me da el canto. Bueno, también tenemos a Edgar Ramírez, un actor guapísimo nominado a los premios de Globo de Oro, conocido por sus múltiples películas en Hollywood y de éxito total. Pero el gobierno está por atacar. ¿Sabes que nosotros los venezolanos también tenemos récords Guinness? Pues sí, y te voy a mencionar ahorita mismo cuáles son los más locos que hemos tenido. Y el primero de ellos es una mega arepa. O sea, imagínate tú que eres fanático de la arepa tanto como yo. Una mega arepa elaborada acá en Caracas en el año 2011, cuyo peso fue de 493 kilos. También aparte de esto tenemos la orquesta más grande del mundo, ¿sí?, donde más de 12.000 músicos se reunieron para tocar unísono. O sea, esto es una belleza. Dime tú estas maravillas que tenemos como récords Guinness. ¿Cuál de estos récords Guinness te hubiese gustado a ti como venezolano haber presentado? Tú como venezolano, ¿sabías que en Mérida hay una heladería y es la más famosa del mundo? ¿Y por qué es la más famosa del mundo? Pues te cuento, es la heladería Coromoto, famosa por tener más de 860, óigase bien, 860 sabores de helados. Esto indudablemente hizo crear un récord Guinness. Y también, pues, ¿por qué? Porque tienen helados de frijoles, de aguacate, de arroz, de ajo.
Imagínense todo esto. Y pues te pregunto, ¿te atreverías a probar el helado de espagueti, por ejemplo? Porque es uno de los más pedidos. Y vamos a irnos un poco más allá a lo que sería la fauna de nuestro grandioso país. Pues te comento que Venezuela alberga animales únicos, tales como el delfín rosado en el Orinoco. Pues sí, hay un delfín rosado que yo todavía no he tenido la oportunidad de ver. Tenemos también el armadillo gigante, señores. El gallito de alas rocas, que es un ave de muchos colores, muy exótica, ¿ok? Y colorida. Además de ello, la rana de cristal, cuyo cuerpo es completamente transparente. O sea, imagínate una rana que tú la ves y se puede ver detrás de ella, porque es netamente transparente, ¿verdad? Bastante curioso esto, pero lo más curioso es que el delfín rosado ha inspirado a leyendas de estos pueblos locales, donde se dice que se convierte en humano para visitar mujeres de los pueblos. Esto fue lo que investigué. Díganme si ustedes son de esos pueblos y realmente esto ocurre. ¿Esto es un mito, una leyenda o no? ¿Qué pasará por ahí? Y ahora vámonos a lo sabroso, a lo que es vacacional. ¿Sabes que existen playas secretas en Venezuela que quizás algunas personas no saben que existían? Pues sí, como número 1 tengo Cayo el Agua. Esto está ubicado en Los Roques, considerada una de las mejores playas del Caribe. Y esto lo tengo que decir con base, la conozco y es una belleza. Aguas cristalinas, el ambiente, todo, o sea, 10, 1000 de 10, 1000 de 10. Tenemos también lo que es la playa Medina. Esta está ubicada en el estado Sucre de nuestro país, una playa escondida entre cocoteros, perfecta para desconectar. También tuve la oportunidad de conocerla y es increíble, o sea, es una cantidad de palmeras que rodean esta montaña. Lo único que no me gustó es como tipo 5 o 6 de la tarde me comió la plaga. Pero bueno, además también podemos conocer lo que sería el Cayo Sombrero. Esto está en Morrocoy, famosas por sus aguas cristalinas y arenas blancas. Está muy conocida por los venezolanos, una de las más frecuentadas en carnavales, en todas las vacaciones que tenemos acá en Venezuela. Creo que es una de las más visitadas. Y pues nada, como dato curioso, ¿sabías que Los Roques aparece frecuentemente en la lista de las 10 mejores playas del mundo? ¿Qué opinas sobre esto? Yo me siento totalmente orgullosa de que nuestro país forme y esté en esas listas tan importantes a nivel mundial en cuanto a gastronomía, lugares para visitar, playas. O sea, yo con el corazón a mil. Y ahora entramos en los que son los bailes y esas tradiciones bastante sorprendentes y culturales que tenemos acá en nuestro país. De primero tenemos a los Diablos Danzantes de Yare. Esto está ubicado en el estado Miranda de nuestro país, reconocidos por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Y es que estos Diablos Danzantes tienen un típico traje con una máscara de diablo. Esto simboliza que ellos están combatiendo el mal del bien. El mal es la máscara, ¿ok? Y el bien son las danzas y los bailes que hacen frente a las iglesias. Estas personas que hacen estos lo hacen de forma hereditaria, ¿ok? Esto viene de generación en generación. Y de número 2 tenemos lo que son las parrandas de San Pedro, una colorida tradición que se celebra en Guarenas y en Guatire. Permiso pido, señores, permiso para cantar. Permiso pido, señores, permiso para cantar. Y con este tema no voy a entrar a profundidad, porque entonces que si la arepa es venezolana, que si la arepa es de Colombia. Bueno, te voy a mencionar cuáles son las curiosidades que no sabías de la arepa. Y es que sabes que existen más de 50 tipos de diferentes arepas dependiendo de la región de Venezuela donde te encuentres. Pues si estás en Caracas hay una variedad de arepas, si estás en otra región va cambiando la cosa. Pero lo importante de esto es que las combinaciones de relleno son infinitas, señores. Hay reina pepiada, pelúa, dominó, pabellón, o sea, un sinfín de rellenos que aquí puedo durar horas hablando y hablando y no voy a terminar nunca de decir cuántos rellenos existen. Pero lo que me pareció bastante agradable de esta información que investigué es que en un concurso realizado en España, la arepa superó a los tacos, sushi, pizza por ser uno de los platos más exquisitos, más preferidos, más queridos. ¿Qué opinas tú? ¿Será que nuestra arepa de verdad es el plato número 1 a nivel mundial? ¿Será o no?
Y entrando ya a la recta final, te voy a hablar sobre Canaima. Y es que en Canaima, señores, no solo está el majestuoso Salto Ángel, que es un símbolo muy venezolano y conocido a nivel mundial, sino que también tenemos tepuyes llenos de historia. Y te voy a nombrar uno de ellos, y es el Roraima, que es considerado por los indígenas como la casa de los dioses. O sea, ustedes imagínense la cantidad de energía que alberga este sitio. O sea, increíble, sin duda alguna. Yo estuve ahí y es una experiencia única. También se dice que allí vivían criaturas mitológicas como el Macunaime. Creo que Macunaime, por ahí voy a dejarle el nombre correcto de cómo se dice. Y también fue inspirado para Disney para crear la película de Up. Así que pues nada, muy afortunados nosotros, ¿verdad? De tener estos grandiosos paisajes que son de inspiración para muchas películas de Disney y pues a nivel mundial. Y no podríamos cerrar, señores, este top 10 con algo increíble para ustedes, una información valiosa que no puede faltar en los venezolanos. Y es que el ron venezolano, escúchese, el ron venezolano es una joya líquida internacionalmente. Pues sí, Venezuela produce algunos de los mejores rones del mundo, y es que marcas como Diplomático y Santa Teresa 1796 han ganado premios internacionalmente, premios internacionales por la calidad de ron. O sea, qué cosa tan increíble. Y no solamente han ganado premios internacionalmente, sino que también, como dato curioso, el ron venezolano es tan especial, es tan único, que debe madurar al menos 2 años según la ley venezolana. ¿Por qué? Porque esto hace que sea aún mejor. Así que bueno, es uno de los mejores y regulados del mundo. Así que esto es un top 10 para este video, es un top 10 para los venezolanos y es un top 10 para aquellas personas que toman ron y les fascina. Por eso cuando viajamos normalmente las personas, ¿me traes un roncito de Venezuela? Ya saben por qué. ¿Verdad que el video estuvo increíble? Dime si ese top 10 no estuvo del más allá. Información que pues hasta yo desconocía en algunos puntos. Déjame saber aquí en los comentarios si sabías todos estos datos curiosos de Venezuela, si hay unos que obviabas, a ver si tú también conoces de algunos datos que yo no dije y serían interesantes. Me gustaría estar leyendo ese tipo de información. Así que bueno, si llegaste hasta acá es porque te gustó el video, lo disfrutaste tanto como yo. Así que te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho, actives la campanita de notificaciones, compartas este video, comentes este video, dale like a este video y todo lo maravilloso para que lo compartas y otras personas también conozcan tu país, ya sean venezolanos, conozcan a profundidad cosas que desconocen, o otras personas de otras culturas pues conozcan a nuestro país Venezuela, que es tan hermoso y tiene tanto que aportar. Así que bueno, nos vemos en un próximo video, espero que les haya gustado tanto como a mí. Chau, chau.